Continúan amenazas contra diputados opositores de Venezuela. Al menos 15 diputados opositores venezolanos denunciaron el viernes que en las últimas horas han recibido amenazas en sus hogares o casas de familiares, en medio de la tensión causada por el máximo tribunal del país al acusar de traición a la patria a 10 miembros del Congreso controlado por la oposición. Vamos por la diputada, decía un grafiti que amaneció en una pared de la urbanización donde reside María Beatriz Martínez, una legisladora opositora del Estado Central de Portuguesa, que difundió la foto el viernes con la pintada firmada con la palabra colectivos. Otros 11 diputados más mostraron imágenes con mensajes similares en muros cercanos a las viviendas donde viven ellos o familiares, y desde el jueves al menos 3 diputados advertían en redes sociales que vehículos de la Policía de Inteligencia recorrían zonas en las que viven sus familias. Así amanece pintado con un recordatorio de amenaza hacia mi persona el bloque donde resido en Katia Lamar, escribió en Twitter la diputada de la bancada opositora Milagros Eulate, sobre un mensaje de Vamos XT pintado en la entrada de un edificio que firmaban también los colectivos. Grupos que en zonas populares de Venezuela apoyan al gobierno de Nicolás Maduro se definen como colectivos sociales, y en las últimas semanas el mandatario les ha pedido mayor apoyo frente a la nueva ola de protestas de la oposición para pedir su salida. El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela no respondió a la solicitud de comentarios de parte de Reuters. La Policía de Inteligencia arrestó en la semana al primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, uno de los 10 legisladores acusados por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, tras una movilización opositora el 30 de abril que pedía a militares desconocer a Maduro y liderada por el jefe del Congreso, Juan Guaidó. Un tribunal informó el viernes en un comunicado que el centro de reclusión de Zambrano será una sede de la Policía Militar, ubicada en Fuerte Tiuna, en Caracas. Maduro y el presidente del TSJ, Michael Moreno, calificaron la acción del 30 de abril como un golpe de Estado, pero hasta ahora no hay anuncios de la detención de oficiales y solo informó del reemplazo de un general, que fungía como jefe del servicio de inteligencia SEBIN, quien en un vídeo el jueves denunció la corrupción en el gobierno. Guaidó, tras proclamarse en enero presidente encargado del país al desconocer el segundo mandato de Maduro con apoyo de decenas de gobiernos del mundo, denunció en la semana la persecución a parlamentarios con la intención de desmontar el poder legislativo. Bajo la actual crisis de gobernabilidad que vive la nación sudamericana, unos 17 diputados de la Asamblea Nacional controlada por la oposición ya no pueden presentarse a las sesiones semanales por estar en el exilio, en embajadas o presos. Si al menos otros 15 diputados se alejan de sus curules bajo la coyuntura, el Congreso tendría dificultades para sesionar. Hay patrullas del SEBIN hasta en los colegios de los hijos de los diputados, una práctica que lo que busca es meter miedo, dijo a periodistas el segundo vicepresidente de la Asamblea, Stalin González. Algunos de los legisladores que han sido intimidados no han sido acusados por el máximo tribunal. Varios diputados y dirigentes de la oposición de Venezuela denunciaron este viernes que sus casas amanecieron pintadas con mensajes amenazantes de los que culpan a los grupos irregulares del régimen de Nicolás Maduro. La dictadura desesperada en el peor momento de su historia intenta amenazar y sembrar miedo con terrorismo de Estado, afirmó el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, en Twitter al compartir fotografías de las fachadas de las viviendas de varios diputados pintadas con el mensaje Vamos por ti. Desde el jueves,
legisladores como Freddy Superlano y Luis Florido, acusados de estar involucrados en el fallido levantamiento militar ocurrido la semana pasada contra Maduro, han denunciado que sus viviendas y las de sus allegados están siendo marcadas con mensajes que consideran amenazantes. Pero este viernes, parlamentarios como Williams Dávila, María Beatriz Martínez, Milagros Eulate y el exiliado José Manuel Olivares, han asegurado que sus viviendas, o las de sus familiares, amanecieron pintadas con el mensaje "Vamos por ti". Siguen las amenazas. Hago responsable al régimen de Nicolás Maduro de mi integridad y la de mi familia, dijo Martínez en Twitter al compartir una fotografía de su vivienda. Los parlamentarios han asegurado que no se dejarán intimidar por estos mensajes y que continuarán su lucha contra el régimen de Maduro en las calles. En ese sentido, reiteraron el llamado a la convocatoria de este sábado para protestar contra Maduro y para defender a los diputados que fueron acusados por la justicia de estar involucrados en el fallido levantamiento militar de la semana pasada, que fue liderado por Guaidó. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó se proclamó como presidente interino y es reconocido como tal por más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza. Luego de que la Asamblea Nacional Constituyente le retirara su inmunidad parlamentaria, el diputado opositor venezolano Américo de Gracia ingresó este jueves pasado en la Embajada de Italia en Caracas. Se sumó así a otros 2 legisladores que buscaron protección en dependencias extranjeras en el mismo día, todos acusados por el gobierno de estar involucrados en el fallido levantamiento militar de la semana pasada. No le voy a dar el gusto a la narcodictadura que me exhiba como trofeo y me use como rehén, a cambio de condonarles sus crímenes de lesa humanidad, violación de los DDHH, corrupción, narcotráfico y terrorismo, escribió en Twitter. Sigo en la lucha. Venezuela vale la pena. Y agradezco la acogida de Italia, agregó antes de sostener que con esta decisión no pretende ser héroe ni mártir. Solo quiero ser útil a mi país, a mi familia y sobremanera a mi madre y mis hijos, darle algo de paz. Sé de todas las limitaciones que se me imponen, con esta decisión que me vi forzado a tomar. Reitero mi compromiso con Venezuela, remarcó. A media mañana del jueves se conoció a través de medios locales que la diputada Mariela Magallanes, de la agrupación La Causa R, fue recibida en la residencia del embajador italiano en Caracas. Por su parte, el diputado Richard Blanco, del partido Alianza Bravo Pueblo, pidió protección como huésped en la Embajada de Argentina en Venezuela, informó su hijo, Richard Blanco, en la red social Instagram. El martes, Asamblea Nacional Constituyente, ANC, un órgano no reconocido por numerosos gobiernos e integrado solo por afectos al oficialismo, le revocó el fuero parlamentario a 7 diputados luego de que el Supremo los señalara como responsables de la rebelión militar del 30 de abril. Ese día, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, a quien más de 50 gobiernos reconocen como presidente interino de Venezuela, pidió a la Fuerza Armada, junto a un grupo de militares, que le diera la espalda a Maduro, que detenta el poder desde 2013. Según la investigación que adelantan los órganos de la justicia, al menos 10 diputados opositores, entre ellos Magallanes, Blanco y de Gracia, participaron en esta fallida rebelión y alentaron a los venezolanos a desconocer a Maduro. La noche del miércoles, el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN,
luego de haber sido también señalado desde el gobierno, la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, como un traidor a la patria y conspirador. Esta misma jornada Guaidó se pronunció contra estas acciones, que calificó como un nuevo golpe de Estado al Parlamento, de contundente mayoría opositora, al tiempo que alertó que la nación sudamericana ya pasó la línea roja para requerir cooperación militar. Sobre la posibilidad o no de cooperación militar en suelo venezolano, y si va a ser requerida o no. Algunos dirían, o yo diría, que la línea roja la pasamos hace tiempo, indicó en una rueda de prensa al señalar que la emergencia del país es obvia. Fíjense la palabra que utilicé, cooperación militar en suelo venezolano, no hay posibilidad de intervención porque la intervención ya existe, militares cubanos ejerciendo de inteligencia y contrainteligencia en Venezuela, militares rusos, continuó. Aseguró, sin embargo, que la decisión sobre la puesta en marcha de una cooperación militar depende más del país que decida prestar la ayuda. ¿Cuál es la línea roja para el país? Bueno, eso tendrá que ver con los que van a cooperar, porque la línea roja la pasamos hace mucho tiempo, la pasamos cuando hay 7 millones de venezolanos en emergencia compleja, insistió en referencia a las personas que, según la ONU, necesitan asistencia humanitaria. El líder opositor reiteró además que todas las opciones y mecanismos para lograr una solución a la crisis en Venezuela, y que a su juicio pasa por un cambio de gobierno, deben ser evaluados responsablemente. En ese sentido, destacó que es bienvenido cualquier elemento que sume para lograr la salida del gobierno de Nicolás Maduro, pero reiteró su negativa al diálogo, debido a que considera que este mecanismo es utilizado por el chavismo para engañar. Guaidó también convocó a la oposición a movilizarse este sábado en todo el país. Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó proclamó un gobierno interino que cuenta con el respaldo de más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.